Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. En esta ocasión continuamos con la sesión 164. Vamos a iniciar el capítulo número 2 y esta es la parte 1. El día de hoy vamos a ver algunos versículos de la primera carta a la primera iglesia. Sin embargo, quiero yo iniciar con una pequeña introducción que va a ser esencial para poder entender algunos puntos y algunos, la estructura de las cartas, porque las cartas tienen la misma estructura. Un poquito obviamente, contenido diferente, pero tienen la misma estructura. Pero antes vemos que en el capítulo 1, vemos que se ha revelado que los últimos días de Daniel, ¿okay? En lo que él habla de los últimos días de ellos, ¿no? De los últimos días del profeta Daniel. En los últimos días de los que se refiere Daniel, han comenzado con la resurrección y la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Este es esencial. Y este es uno de los puntos que vamos viendo desde allá atrás, que se van ahorita aclarando, que es importante aclararlos porque la versión y la visión dispensacional no los va a ver así. Pero no los ve y yo no entiendo por qué no los va a poder ver si ya lo que hemos estado viendo es precisamente el cumplimiento que está viendo Juan de las profecías de Daniel en estos tiempos y apunta ahora al periodo de la iglesia. No apunta al periodo, no, acuérdate, no apunta al periodo, no apunta al periodo de Israel como tal. ¿Ok? Sino que apunta al periodo de la iglesia, cuando se cumple. Y una de las cuestiones es de que vemos, por ejemplo, en Éxodo 19, cómo está apuntando esto, le habla a Israel, pero lo que está prometiendo lo vemos ahora en este otro, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y eso tiene cumplimiento en la iglesia, no en Israel. Israel ya deja de ser. Y esa es otra posición dispensacional de donde se ven dos grupos, el pueblo de Israel y otro la iglesia. Y de ahí se deriva toda una cuestión de rapto, toda una cuestión de tribulación que no está en la Biblia, no es coherente con nada de lo que se está hablando. Si yo tengo esos conceptos de Israel una y todo, entonces voy a caer en una versión dispensacional. Ahora bien, la visión a través del libro de Apocalipsis representa los eventos ocurriendo en varios puntos de la era de la iglesia, ¿ok? Vamos viendo que todo se enfoca a la iglesia. De manera que por lo menos estaban ocurriendo cuando Juan, estos eventos que también ocurrían, cuando Juan estaba escribiendo, como se ve en el contenido de las visiones en la carta, que estaban dirigidas a la situación presente de las 7 iglesias del Asia Menor. Es decir, hay varios puntos que también de una manera u otra se están cumpliendo y está sucediéndoles ahorita a las iglesias. No son unas cosas esencialmente futuras, sí existe cuestión futura, pero las está pasando también a las iglesias. Y ahorita vamos a ver por qué hacia adelante. Por la representación que tienen. Y habíamos dicho al inicio de la simbología, del simbolismo numérico. ¿Por qué son 7 iglesias? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no son 4? ¿Por qué no son 10? Pero aquí viene que si las 7 iglesias son representativas de la iglesia universal, vemos en esto, de toda la iglesia universal, tal como lo indica el simbolismo numérico del 7, ¿ok? Es el número 7. Entonces, los contenidos de ambas cartas, tanto la de Daniel como la de aquí, y visiones, también son aplicables a la iglesia a través de los tiempos. Entonces, vemos que tiene una aplicación presente en el tiempo de Juan y otra a través de todos los tiempos por medio de este simbolismo de las 7 iglesias que se tienen y que se están dirigiendo, porque cada una de estas va a aplicar a toda la cuestión de la etapa de la iglesia universal. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo que también tiene este sentido, no nada más un sentido local, sino es a través y para toda la iglesia.
Cada una inicia con un mandato de las cartas. Y dice, y el mandato es para escribir a un ángel de la iglesia. Entonces vamos a ver que le dice, Juan, escribe al ángel, punto. O sea, vean de quién ordena, a quién le ordena y hacia quién va, a la de la iglesia. Después de esto, del mandato, de la orden que se le da, ahora Cristo se presenta a la iglesia. Eso es en todas las cartas. Inicia con un mandato para escribir, para dirigirse y escribe a un ángel de la iglesia. Después continúa con la presentación de Cristo a la iglesia y después va a hablar de la situación que está la iglesia, que está la iglesia, la cual se presenta. ¿Ok? Esto es importante verlo. Entonces, son tres. La cuestión del mandato de escribir, cuando Jesucristo se presenta y después va a poner en qué situación se está, tiene esta iglesia. Cristo da una motivación para, ya sea para que perseveren o da una advertencia para que se arrepientan en esos dos sentidos. Cada una de las cartas termina con una promesa dada a aquellos que son obedientes al mensaje. Entonces, esto es los puntos importantes. Ahora, de las 7 iglesias, se van a dividir básicamente en 3 grupos. Okay. La primera y la última iglesia están en una condición pobre espiritual, la tercera y la cuarta están en una situación mixta, la segunda y la sexta son las que han probado ser fieles. Todo esto refleja a la iglesia mundialmente en un momento dado, ¿ok? Por eso ese número 7 va apuntando hacia allá. Ahora bien, todas las cartas, fíjense, todas las cartas tratan con el tema de la fidelidad de Cristo en medio de una cultura y muchas veces amenazante de tipo pagana. ¿Ok? Todo esto va apuntando hacia allá. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a esta carta y vamos a ver los primeros, pero lo voy a leer los versículos que le corresponden a esta carta. Después vamos a ver hasta el versículo 4. Nada más. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la primera carta. Pero antes de analizar, voy a dar unos comentarios que los voy a repetir. Aquí básicamente vean escribe el mandato en la iglesia, el que tiene las 7 estrellas. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es Cristo. El que anda en medio de las 7 candeleros, o sea, de oro, dice esto. Y esos 7 candeleros, ya lo habíamos visto, aquí se refiere a las iglesias. Esa es una interpretación que el mismo capítulo 1 me da, no es una cuestión de interpretación unilateral o personal. Lo dice esta misma. Hablamos de las 7 candeleros, porque comentábamos que indica son las 7 iglesias. Entonces, vemos que aquí es algo importante la cuestión del número y habla que yo conozco tus obras, que lo estamos viendo, has sufrido, vamos en los primeros versículos, y has sufrido en el versículo 3 y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le quise dejar y lo voy a dejar aquí, ahorita lo vemos y vamos a comentar. Cuando hablamos, de hecho, ¿qué se refiere con que has dejado tu primer amor?
Más adelante, después dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. Y una cosa que quiero que veamos más adelante que dice, el que tiene oído, ya lo hemos comentado, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un lenguaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también, de Jesucristo. El que tenga oídos oiga cuando hable con parábolas. Entonces, aquí cuando Jesucristo hablaba en parábolas, no era para que la gente entendiera mejor, sino por todo lo contrario, para que los que no entendieran y los que eran, entendieran y buscaran entender. Okay, esto de buscar entender es algo que no se hace y la gente, y no, en términos generales, no hacemos. No hacemos, no investigamos, no tenemos este oído, el que hoy tenga oído para oír, oiga y ojos para ver, vea. Cuando Jesucristo dice eso, es también para aquellos que tengan ese interés que lo sigan viendo. Es una invitación a seguirlo, pero volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a que nos den todo ya digerido, sin esfuerzo, sin estudiar, sin nada, y eso no es lo que se está viendo aquí. Entonces, eso es algo importante. Ahora, a Juan, en la primera parte, se le ordena escribir la primera carta y dice, escribe al ángel. Vean el orden de la iglesia en Éfeso. Entonces, el ángel, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleras, dice esto. O sea, Cristo está dictándole a Juan que le escriba al ángel lo que va a venir. En todas las 7 cartas a las iglesias se dirige por medio de un ángel a todas. Este ángel de una manera los representa en el cielo. Es un representante designado que los representa en los cielos, ¿ok? Los eventos en el cielo, y vean, esta cuestión ya es más teológica, ciertamente, los eventos en el cielo y en la tierra están interconectados. Recordemos que la sesión pasada hablamos de ya, pero todavía no, que corren paralelos. Ya estamos, pero todavía no estamos, y van paralelos, bueno, no paralelos, porque el paralelo nunca se junta, pero van corriendo en planos o sea, juntos y se van acercando hasta la culminación del reino de Dios y ahí terminaría todo. Pero existen estas dos, en el cielo y acá. Por eso Pablo dice que nosotros estamos en tiempo presente en los cielos, sentados en los cielos. Nuestra salvación ya tuvo lugar, nuestro juicio ya tuvo también este lugar. Tendremos un juicio confirmatorio. Por eso la salvación no se puede salvar, no se puede perder porque ya hemos sido salvos, pero todavía no, porque ya lo somos, pero todavía no. Ese es el tema de que ya, pero todavía no. Nuestro juicio ya fue, sí, pero todavía no. Entonces, esos son conceptos teológicos, ¿no? Y esta interconexión de lo terrenal y lo celestial, en el capítulo 12 se va a ver mejor de Apocalipsis, así como en el capítulo 1. Vean ahorita la cuestión de la relación del ángel y quiero que veamos esa similitud en la manera como también Jesucristo y está viendo y utilizando este mismo lenguaje que se le dicta a Juan, tomado del Antiguo Testamento, pero también veamos, y lo vamos a ver ahorita, cómo lo hace de manera que él también está tomando el lugar que antes hablaba Dios Padre y ahora él lo hace. Y eso es parte de otro punto trinitario, ¿ok? Dice, así como el capítulo 1, Daniel nos da el trasfondo, ya que también hay ángeles los cuales ayudan a aquellos en la tierra. Veamos en Daniel 20, del 20 al 21, y dice, él me dijo, vean aquí, él, este, eh, aquí es el que está dictando, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Que hay un trasfondo, ¿no? Que lo tenemos que leer en el 10, pero vemos ahorita este punto.
En el 12:1 de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si lo vemos aquí, está el ángel aquí dirigiéndose, metido en este contexto, que es el mismo sentido que lo está hablando ahora en Apocalipsis Juan. En cada carta a las iglesias, Jesucristo se presenta con algunas variantes de las frases, las palabras de él. O sea, es una variante que la vamos a estar viendo. Esto refleja el lenguaje del Antiguo Testamento utilizado por Dios. Esto dice, cuando dice esto dice el Señor, o esto dice, ahí por ejemplo el Jehová, pero dice esto dice Jehová, ocurre más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Así que Cristo, entre comillas pongo, asume, pero no es tanto que él asume, y lo puse así básicamente literal, asume el rol de Dios Padre, pero no es que no es él, sino que está asumiendo lo que hablaba en el Antiguo Testamento, Dios Padre, ahora lo habla Cristo en el mismo papel, en la misma posición, porque Cristo es Dios Hijo, Dios Padre es Dios también y Dios Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Diferentes personas, un solo Dios. Las cartas se convierten en mensajes proféticos de Dios en lugar de solamente cartas pastorales. Cristo utiliza el lenguaje con imágenes. Vamos a ver aquí por qué. Porque inicia con las cuestiones de las candeleros, de las estrellas. Utiliza el lenguaje con imágenes de la visión inicial de Juan para el contenido profético del mensaje que va a hablarles a la iglesia. Ahí viene no el pastoral, sino el profético. ¿Ok? Porque ese es uno de los conceptos que muchas veces que estamos polarizados y queremos ver, y hay muchos pastores que tratan nada más de utilizar ventajosamente ciertas cosas y aplicados a un beneficio de la propia iglesia, de ellos locales. Él viene con 7 estrellas en su mano y camina entre los 7 candeleros. Esto refleja que Cristo está familiarizado con la vida de las iglesias, ¿okay? Sabe lo que está pasando. Estas continúan acompañadas por su presencia, las cuestiones de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? No las abandona, aunque asciende. Esto está en línea con lo que dijo que nunca abandonaría a su pueblo, pero que enviaría al Espíritu para estar con ellos en las iglesias por siempre. Entonces, Él no está, Jesucristo, pero por medio del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, no el Espíritu de Cristo, porque esa es una equivocación, está aquí, está con las iglesias, porque Él nos va a recordar todo. Y esto lo vemos en Juan, creo que era el 14, 16 al 18, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, aquí vean el consolador que lo va a enviar el Padre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ahora su habitación está en el creyente. ¿Ok? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, vean aquí que aún así está, no estamos solos, el Espíritu Santo está ahorita. Ahora bien, la carta va a continuar en el versículo 2 y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué problema hay aquí? ¿Ok? ¿Cuál es el problema que hay? Si lo vemos un poquito, conoce sus obras, conoce
que han trabajado mucho y con paciencia, que no pueden soportar a los malos, ¿ok? Del celo, que han sido una iglesia que ha aprobado a los falsos apóstoles, a los que van, y, y dice a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, es una iglesia que tiene fundamentos. Y vamos a ver de dónde salen esos fundamentos, pero y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo pareciera que está perfecto y todo bien. Hasta ahorita, celosos, están capacitados, tienen buenas cuestiones de tipo doctrinales en esto porque pueden detectar, prueban, saben identificar a aquellos pastores o aquellos apóstoles en este caso, aquellos apóstoles que son falsos, y y han tenido este sufrimiento y trabajado arduamente por amor a él. La iglesia de Éfeso es reconocida por probar y rechazar a falsos apóstoles. Ellos tienen un discernimiento que puede ser el resultado de lo que el apóstol Pablo les enseñó. ¿Ok? Pero vean, y esta es una cuestión no para vernos a qué iglesia, como ese es otro error que mucha gente, ¿y qué iglesia ustedes se identifican? No es, porque esto está apuntando a toda la era de toda la iglesia. Ellos tienen un discernimiento que Pablo les muestra y lo vemos en Hechos 20, del 28 al 30, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pero apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres de ahí mismo que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ok? Ese celo, y obviamente Pablo los enseña a la iglesia de Éfeso. Ahora bien, el punto es, dice que han sufrido, pero no han abandonado. Sin embargo, y aquí voy a terminar algunas cosas porque es importante. Sin embargo, Cristo tiene el siguiente rechazo y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? De has dejado tu primer amor. El concepto que todo el mundo habla es Cristo, no amas a Cristo, pero eso no es lo que está hablando aquí, tu primer amor, porque si vemos un poquito atrás, acá en ellos doctrinalmente conocen, doctrinalmente saben diferenciar, han probado y ahí pueden encontrar las cuestiones, pero no es de que no amen a Cristo, porque vivimos en ese concepto que todo lo que queremos poner por amor, de que yo lo amo y él me ama y hasta ahí lo dejamos. Pero ¿qué quiere decir esto de cuál significa el amor, el que has dejado tu primer amor? Y vemos una cuestión importante, y aquí lo voy a repetir esto y lo voy a desglosar un poco más, pero para mí es importante que nos cuestionemos y que analicemos esto, pero vemos que parte de ese primer amor es no predicar el evangelio. Esa es una de las cuestiones. No predica el evangelio. Y eso es precisamente lo que en Mateo, Jesucristo comenta. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dos aquí importantes. En primer lugar, es de que esto que estamos hablando del primer amor es que cuando uno entiende, no es que uno ame a Cristo, uno entiende realmente el evangelio. ¿Ok? La obra y vida de Cristo no es una cuestión estar limitadas a decir yo lo amo y él me ama. No. Tenemos que entender que tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hablar del evangelio, tenemos que alimentarnos del evangelio a nosotros mismos en todo,
porque eso es precisamente es parte de este plan del reino de Dios. Porque como dice aquí, y el segundo punto que quería comentar, es que cuando vendrá el fin de las cosas. Y este versículo nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto todavía no se logra. No, todo el mundo se ha predicado el evangelio. Es una acción de la iglesia, ciertamente, y eso es parte del primer amor. El hablar de la buena noticia, de hablar de Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que es parte del primer amor. Así que vamos a continuar y quiero que reflexionemos un poquito. Voy a retomar este versículo 12 en la próxima clase. Así que los invito a todos a que chequen nuevamente esta sesión en el canal de YouTube.